Para quien no conozca Primera de Corintios 13 o no esté en el grupo y no lo haya podido mirar, Primera de Corintios 13 habla del amor. Es una explicación muy buena que se enmarca dentro de una carta de Pablo a una iglesia y es una forma de definir el amor, muy buena, que es muy útil, que es muy práctica. Y como no podemos leerlo, no podemos dedicarle ese tiempo a leerlo, baste decir que el amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. Y ¿recuerdan cómo define la primera palabra que define el amor? En el versículo 4 me parece que es, dice, el amor es sufrido. Y el amor no duele, el amor no hace daño, pero cuesta trabajo. Hay que esforzarse. Y tiene que ver más con un compromiso, una decisión, un acto voluntario, que con un sentimiento, una emoción. Las cosas funcionan así, y la Biblia lo especifica muy bien. Primero pensamos y después sentimos. Y según sean nuestros pensamientos, son nuestros sentimientos. Por eso se nos invita siempre a, si hay algo bueno, si hay algo digno de honra, en esto pensad. No dice esto sentid, en esto pensad. Bien, ¿por qué Primera de Corintios 13? Bueno, pues porque habla del amor. Pero es curioso el versículo 13 lo que dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y qué relación tiene esto con la carta de Hebreos? Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, esta es la base, este es el fundamento, este es el centro de nuestro pensamiento, esto es lo que nosotros creemos, en donde se afirma toda nuestra vida. Versículo 22, esa base ahora provoca en nosotros un acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Fe, esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Fe, esperanza y amor. Sobre la base de la obra y la persona del Señor Jesucristo. Y el capítulo 11 nos ha hablado de la fe. El capítulo 12 nos ha hablado de nuestra esperanza. Y el capítulo 13, permanezca el amor fraternal. Nos habla del amor. Pero además, no se trata de un sentimiento que tengamos que tener. A ver, no les tengo que caer bien. No les tengo que agradar. Ustedes no me tienen que agradar a mí y no me tienen por qué caer bien. Según este versículo 1, y según la base en la que se edifican nuestras vidas sobre esa roca, nosotros somos hermanos. Y con los hermanos a veces no nos llevamos bien. Pero que permanezca el amor fraternal. Es una decisión. Y cuesta trabajo. Y es sufrido. Se sufre. No duele, no hace daño. Se sufre. Cuesta trabajo. Y es, entre otras cosas, algo muy práctico. Es algo que se vive, que se hace, que se practica. No se trata de sentimiento, sino de hechos. Dicen que hechos son amores y no buenas palabras. Dice un dicho popular. Permanezca el amor fraternal, es decir, seamos conscientes. Mi hermano no me cae bien, mi hermano me hace daño, mi hermano me molesta, mi hermano dice cosas que no me gustan, mi hermano tiene un carácter un poco peculiar. Es mi hermano. Y lo quiero. Porque he decidido
que el Señor Jesús es el fundamento de mi vida. Él es mi hermano, ella es mi hermana. Permanezca el amor fraternal, porque permaneciendo el amor fraternal, a ver, no se trata solo de que lo haya, no, lo hay. El amor fraternal lo hay. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a llevarlo a cabo. Que permanezca. No solo que continúe, sino que se note, que se vea. En esto verán que son mis discípulos. Si tenéis amor los unos con los otros. Y esa es la marca distintiva que nos distingue. Que permanezca el amor fraternal. Primera forma de ponerlo en práctica. No os olvidéis de la hospitalidad. Y además, fíjense que vamos a empezar a leer, han venido ya incluso desde el capítulo 12, pero empezamos a leer una serie de imperativos, de órdenes, de cosas que hay que poner en práctica, que hay que hacer. No os olvidéis de la hospitalidad. Y no se trata de hacer recuerdo de la hospitalidad. En esta época, en la época en la que se escribe la carta de los Hebreos, ir a un motel, ir a un hotel de 3 estrellas o de 4 estrellas, bueno, no era algo muy recomendable. Primero porque no los había y segundo porque los que habían para hacer hospedajes eran sitios, bueno, pues eso, no muy recomendables, eran sitios peligrosos. Con lo cual, los cristianos que iban de un sitio a otro, se movían de un sitio a otro, después de caminar mucho tiempo, cuando llegaban a una ciudad o una aldea, a un pueblo donde había otros creyentes, lo que esperaban, la única opción que tenían era la de ser recibidos en casa de alguien, aunque no se conocieran, pero eran hermanos. El fundamento era Cristo, aunque no se conocieran. Con lo cual, dice que debemos ser, que seamos, que practiquemos la hospitalidad. Hoy en día, nosotros lo que hacemos o lo que solemos hacer es invitarnos a comer unos a otros, pasar tiempo juntos. Son costumbres buenas, son prácticas buenas, porque estimulan nuestra relación y estimulan el amor. Recuerden que nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras, a las cosas que hacemos. Ese estímulo es como tentar. Vamos a hacer cosas buenas, vamos a practicar cosas buenas. Bien, pues la hospitalidad, el recibirnos unos a otros, es algo bueno, es algo que facilita eso. Dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y parece evidente que a lo que se refiere el autor de Hebreos es a la experiencia de Abraham y muy posiblemente también a la experiencia de Lot. Recibieron a gente que venía en el camino y la costumbre en aquella época era cuando alguien venía en el camino, tú estás en el desierto con tu tienda de campaña, con tu casa y tú recibes a quien sea y le das de comer, le das agua, permites que se lave, permites que se recupere del camino. Bien, dice que algunos hospedaron ángeles. Creo que aquí todos nos conocemos, no hay ningún ángel, ¿verdad? Pero cabe la posibilidad cabe la posibilidad, no, es una certeza, es una seguridad. Cuando nos recibimos unos a otros, es la promesa del Señor, Él envía allí bendición y vida eterna. Él envía allí bendición y vida eterna. Y tal vez, quién sabe, si practicamos la hospitalidad recibiendo a creyentes que vienen de fuera, pues también puede que alguna vez haya venido un enviado de parte del Señor que nos haya aportado algo o que nos aporte algo a nuestras vidas. Primera práctica del amor fraternal, la hospitalidad. Segunda práctica, el acordarnos de los presos, como si estuviésemos presos juntamente con ellos. Y gracias a Dios que lo estamos haciendo, que es algo que estamos haciendo aunque sea en la lejanía, porque parece que nos coge de una forma un poco distante. Estamos orando, nos acordamos, es lo que podemos hacer. Hay un ministerio que nosotros conozcamos que trata de apoyar a nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Nos acordamos de ello. Primero, porque son nuestros hermanos. Segundo, dice también de los maltratados, de los presos y de los maltratados. Dice, como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Es decir, cualquier día, quién sabe, nos puede tocar a nosotros. Quién sabe. Y la carta de Hebreos, aparte de lo que hemos escuchado sobre Isaías, esos capítulos, la carta de Hebreos va a aportar algo también en este final sobre ese que podemos, que cabe la posibilidad de que igual nos parece que está lejos, pero nos puede llegar. Bien, tercera práctica del amor fraternal en
puesto en práctica. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Y sé que sigue diciendo una frase, hay una coma y hay un nexo que une una frase con otra. Pero lo primero, en aquel momento, igual que hoy, lo primero que pasaba cuando se pensaba en el matrimonio es en el sexo, se pensaba en el sexo, relaciones sexuales. Con lo cual había una sociedad libertina, exactamente igual que hoy. El amor es libre, puedes practicarlo con quien quieras, no tienes ni siquiera que conocerlo. Simplemente vas a un lugar de noche o cuando quieras, buscas relaciones. Es muy fácil, hay aplicaciones para el móvil que te permiten hacer eso. Primer punto en común. Segundo punto, había un pensamiento que ha durado mucho tiempo en nuestro país y que ha venido propiciado precisamente por una mala interpretación del texto bíblico. El Señor Jesús decía, cuando hablaba del divorcio, Él dijo, en el principio no fue así, había que volver al capítulo 2 de Génesis para ver lo que es el matrimonio, para analizar lo que es el matrimonio. Bueno, hubo una corriente de pensamiento en nuestro país propiciada por un movimiento, bueno, por la religión establecida, que decía que el sexo en sí mismo era pecado. Es decir, estábamos entre hazlo con quien quieras, pero no lo hagas ni siquiera con tu mujer porque es algo malo. Si lo haces, que sea de vez en cuando. Era algo intrínsecamente malo. De hecho, se decía que la caída fue, bueno, tenía que ver con la relación sexual. Bien, aplicándolo a nuestra época, aplicándolo al día de hoy, se está atacando al matrimonio de todas las formas y con todas las armas posibles. Legalmente se está destruyendo el matrimonio. No el matrimonio como un acto legal, sino como la idea que Dios tenía en su corazón cuando dio al hombre el unirse a su mujer y ser una sola carne. Que muchas veces pensamos que el ser una sola carne es tener relaciones sexuales. No. El Señor le hizo al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. El Señor le hizo a una compañera al hombre para que estuvieran de frente. Creo que el literal viene a decir algo así como, le hizo una enfrente, le hizo a alguien a su altura, a su nivel, con quien compartir. Con lo cual, el matrimonio, como relación de compañerismo entre un hombre y una mujer, está siendo atacada por todas partes. Y para quien está soltero, para quien está casado, que cuide su matrimonio. Y para quien está soltero y desea casarse, desea una cosa muy buena, pero tiene que saber que lo que está deseando no es un marco legal para poder tener relaciones sexuales. Eso es una parte muy pequeña de la relación matrimonial. La parte verdaderamente importante es cuando te sientas con tu pareja a hablar con ella. Y si hay silencio, no puede haber compañerismo. Y si hay confrontación, no puede haber compañerismo. Si vas a buscar a alguien con quien casarte, mira Proverbios 31, mira Génesis capítulo 2, mira Eclesiastés, estúdialo bien, porque la relación es de compañerismo. Y acuérdate de Cantares también, que lo hemos visto hace poco. Es una relación de compañerismo. Esa relación que sea honrosa. Dice, y el lecho sin mancilla, y es curioso porque dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y es curioso, digo, que los separe cuando está hablando del matrimonio, ¿vale? Porque nosotros tendemos a pensar que el adulterio es única y exclusivamente tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con otra persona. Pero hay un componente muy serio, muy importante, y de hecho se tomó como excusa, lo tomaron como excusa ese matiz, para decir, bueno, si mi mujer cocina mal, me separo de ella, mi mujer me dice una palabra que no me gusta o tiene un acento que no me cae bien, me separo de ella. Se tomó como excusa. Bien, decía que no solo tiene que ver con una relación sexual fuera del matrimonio, habla de fornicación y de adulterio, no tiene solo que ver con una relación sexual fuera del matrimonio, tiene que ver con romper los vínculos matrimoniales más profundos y más íntimos. También tiene que ver con eso. Bien, sigue, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Bien, no anhelemos tener más bienes materiales de los que tenemos.
¿Recuerdan? Vamos a hacer un pequeño juego, aunque sean en estos 5 minutillos, un pequeño juego. Se buscad primeramente el reino de Dios y... ¿Y qué? Bien, pero en la otra parte dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, lo buscamos, les voy a dejar que lo busquen después. Y todas estas cosas. Porque el Señor Jesús está hablando de abrigo, de vestido y de comida. De lo básico, de lo fundamental. Estas cosas no serán añadidas. Lo fundamental, lo básico. Teniendo lo fundamental y lo básico, gracias al Señor. Gracias al Señor. Lo demás, bueno, será añadido o no, pero gracias al Señor, porque no necesitamos más. Bueno, me voy a quedar con las ganas. Es curioso que hace unos años no quería hablar y ahora me voy a quedar con las ganas de seguir hablando un buen rato. Pero voy a hacer mención única y exclusivamente a un pasaje, a 2 de los versículos en los que se habla de, el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bien, vamos a cuidar a nuestros pastores. Llámenlo como quieran, al anciano, a los ancianos, a los pastores, como queramos. Tenemos que cuidarlo. Normalmente utilizamos este versículo para recordarle al pastor que va a tener que dar cuenta de nosotros. ¿Vale? Pero somos nosotros quienes tenemos que cuidar también a nuestro pastor. A quien está cuidando de que recibamos la palabra que es provechosa. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro. ¿Me amas? Da de comer a mis ovejas. Tenemos que cuidarlo. Y saltándome muchísimas cosas, el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda. Vamos a dejarnos de, es necesario hacer esto, es necesario hacer lo otro, hay que circuncidarse, hay que ir al templo a presentar sacrificio, era lo que les decían a estas personas, a estos hermanos. Es necesario que hagas, no es necesario que hagas. Es necesario que te afirmes en la gracia. Que sepamos que es el Señor Jesús, lo hemos leído en el capítulo 10, que es el Señor Jesús el que ha abierto el camino nuevo por el que podemos entrar a la presencia de Dios y el que está preparando nuestra ciudad, el reino, en donde vamos a vivir en un futuro. Pero ya estamos como si estuviéramos viviendo en el reino. Y esta es la parte que viene ahora. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual, porque son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El santo, santo, santo sufrió a un apartado fuera de la puerta, como si fuera un apestado, sufrió para que nosotros pudiéramos entrar, para que nosotros tuviéramos acceso. Así que, versículo 13, salgamos. Vamos a pensar en las cosas que agradan a Dios. Vamos a buscar las cosas que agradan a Dios. Vamos a que lo que agrada a Dios sea el centro de nuestra vida. Que Él sea el centro de nuestro pensamiento. Para que, como hemos cantado y como va a decir también el autor de Hebreos, hagamos lo que a Él le agrada. Para que nuestra vida sea agradable a Él. Y esto exige que salgamos por completo de todas nuestras costumbres anteriores. Que salgamos por completo de todos nuestros pensamientos anteriores y vayamos al mismo lugar a donde Cristo fue, donde Cristo nos amó y sufrió. Y amar al Señor Jesucristo va a provocar muy posiblemente sufrimiento en nuestras vidas. Va a ser difícil, va a ser costoso, pero merece la pena. El Señor Jesús merece muchísimo la pena. Bueno, pues que Él reciba de nuestras vidas
y de nuestros hechos, lo dice también aquí, como sacrificios presentados delante de Él, no como esfuerzos, no esfuerzos que hagamos nosotros, sino en lugar de los sacrificios que presentaban aquellos de palominos, y Él recibe en olor fragante que nuestras vidas y nuestras palabras confiesen su nombre. Que a su nombre sea siempre toda la gloria de todas las formas posibles. Que el Señor nos bendiga.